¿Qué tal? Buenas. Vamos a continuar con nuestras clases de teología. Vamos a continuar con la unidad 3 y vamos a ver especialmente el punto E, que es la síntesis de los rasgos fundamentales, esenciales del Cristo bíblico. Después de haber visto distintos aspectos, tratamos de ver ahora esto en una síntesis. ¿Y por qué? Porque toda la inspiración de las obras del Nuevo Testamento están orientadas por el Espíritu Santo hacia una síntesis. No basta con quedarnos los distintos aspectos que cada autor subraya. Eso está muy bien. Pero es importante la intención de conjunto. Y la intención de conjunto nos va a mostrar, en primer lugar, cuál es el dinamismo de la encarnación. Esta encarnación de Dios Hijo ha sido preparada, como hemos visto, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en la Alianza, donde con distintas figuras, la alianza misma, la idea de filiación del pueblo de Dios, el pueblo de Israel como esposa y Yahvé como esposo, va a mostrar distintos aspectos. En primer lugar, el horizontalismo instituido por Dios, que es trascendente pero quiere establecer relaciones horizontales. Segundo lugar, la accesibilidad. Dios no es el que está lejano, sino el que se acerca para colaborar con su pueblo, para ayudar a su pueblo, pero que también acepta y exige, en cierto modo, la colaboración de los hombres, porque los ve capaces y los hace capaces de esto. Y por lo tanto, una responsabilidad en esta alianza. Esta presencia que de algún modo es como una encarnación en el sentido amplio, muy amplio, la vemos también en la ley y los profetas, donde, como decíamos, Dios, por medio de su palabra, de su acción y de su presencia, está en cierta manera a modo humano en este aspecto con el pueblo. Pero llegamos a Cristo. Cristo donde se da continuidad y también una novedad radical. En primer lugar, Cristo está en la historia. No es un mito, en una idea circular, no es una referencia externa, sino que Él está en la historia. Y por lo tanto hay una continuidad ¿eh? con las presencias, acciones y palabras de Yahvé del Antiguo Testamento. Sin embargo, acá hay una novedad radical. En primer lugar, Cristo es personalmente toda la encarnación. Acá no es Dios que hace alianza con los hombres, Él es la alianza. Es el esposo, es el hijo, es el verbo, es la potencia divina actuando del mundo y es la presencia divina destinada a permanecer entre los hombres. Podemos decir que hay una condensación, pero no simplemente como un mayor grado de lo que ya había, sino que hay acá también un salto cualitativo. ¿Por qué? Porque mientras que las relaciones de Dios, de Yahvé, se daban con un pueblo, es decir, con un conjunto, acá la encarnación total se da en un individuo, en un único individuo. Y esta es la novedad radical. Por lo tanto, todo lo que había estado en el Antiguo Testamento tiene un valor, pero no es un valor definitivo, un valor de figura. Acá vemos como Cristo es el centro del mundo, donde la eternidad divina se encarna perfectamente en el tiempo humano. Es la encarnación en una persona. Y de acá viene
el sentido de valor infinito. ¿Por qué? Porque esta persona es una persona infinita porque es Dios Hijo. Por eso, la posibilidad de universalismo de la acción redentora que Él realiza. Como Dios no podía morir para salvarnos, para entregar su vida por nosotros, se encarna, se hace hombre, comparte nuestra vida, comparte nuestra muerte. Pero la capacidad de salvarnos entregando su vida terrena viene del valor infinito de esta persona divina, que es el Hijo. Por eso su acción no alcanza solamente a sus seguidores o a los discípulos que tenía en el momento, sino que es totalmente universal. Y bueno, los evangelistas han puesto de algún modo esta trascendencia, esta capacidad de universalismo en Cristo de distintas maneras. Pero si quisiéramos destacar algunas diferencias, continuidad con diferencias por superación con el Antiguo Testamento, vemos que en el Antiguo Testamento Yahvé dice que se haga la luz, o según Isaías 45:7, yo formo la luz. Jesús va a decir, yo soy la luz del mundo. Yahvé en el Antiguo Testamento, yo doy la muerte y la vida, doy. Pero Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo te acompañaré en el camino, yo caminaré delante de ti, dice Yahvé al pueblo de Dios. Yo soy el camino. Yo los conforto, Isaías 51, dice Yahvé, yo soy el pan de vida. Oráculo de Yahvé, o yo he hablado, dice, por ejemplo, dice Yahvé por medio de los profetas. Jesús va a decir, yo soy la verdad. Por lo tanto, la encarnación es de Cristo, en Cristo es muy superior a cualquier actividad o acción divina anterior. Y así se va pasando de el pueblo al individuo. Por lo tanto, Cristo es una realidad divina encarnada que es fundamento de todo. Él es la alianza y el esposo, Él es el Hijo, Él es el Verbo encarnado, es la potencia divina actuando y es la presencia divina, y todo en su máxima intensidad. Todo en su máxima intensidad. Es importante ver 4 aspectos de este Cristo, y además, ¿por qué en la intención de los apóstoles hay multiplicidad? Porque tiene que ser comprendida por distintas comunidades, distintas culturas. Los evangelios son 4 modos de un único evangelio, es una única buena noticia. Y bueno, algunos van a subrayar unos aspectos, otros subrayarán otros. Por ejemplo, para Marcos, Cristo será siempre el que bajo los rasgos de un hombre semejante a nosotros se presenta como misterio. Bajo los rasgos del hombre está el misterio, un misterio que no se revela completamente acá. Para Mateo, Cristo es el Señor del reino, el que establece qué cosa es el reino y establece la ley con una soberanía divina. Para Lucas, este reino, que en Mateo tenía una forma exterior de expresarse, es un reino que está dentro de cada uno, mejor dicho, que actúa interiormente en cada uno de sus seguidores con la fuerza del Espíritu Santo. Y Juan va a mostrar muy claramente las relaciones de Jesús con Dios. Por lo tanto, Juan presenta a Jesús como el Hijo absoluto y sus relaciones con el Padre. Y es de acá desde donde Juan puede llamar a Jesús Dios. Dios, Hijo unigénito. Juan 1:18. Pero si vemos que Juan define de esta manera a Jesús, se une con esa predicación un poco más básica que nos mostraba Marcos, porque Marcos es
el que pone, perdón, no el que pone, el que recuerda esa palabra de Jesús que es Abba, donde vuelve a verse esta relación de intimidad de Jesús con su Padre. Así, la identidad de Cristo, el misterio, el poder sobre el reino en su organización externa, el poder de actuar espiritualmente e interiormente en este reino y la personalidad del Hijo son los rasgos que definen a Jesús. Por otro lado, él mismo se expresa, como decíamos, con ciertas palabras que los evangelios han recogido, que son significativas para nosotros. Esta primera de Abba, una conciencia de filiación del todo nueva. Jesús tenía con el Padre Celestial el mismo tipo de relación que un hijo tiene con su papá en la tierra. Por lo tanto, dependencia, generación, intimidad, confianza. Por otro lado, el soy yo o yo soy con el que Jesús se presenta muchas veces. Acepta un modo humano de presentarse, pero que trasunta, deja traslucir un modo divino de ser, porque remite al yo soy o yo estaré con ustedes de Yahvé cuando se presenta ante Moisés. Y finalmente, ese modo de autopresentarse de Jesús como Hijo del Hombre, que muestra su condición humana, pero también esa trascendencia haciendo alusión a la profecía de Daniel. Así, el Hijo del Hombre es exaltado a un rango divino, incluso en su humanidad, y en consecuencia la encarnación adquiere una forma gloriosa. Esto es lo que sucede con la resurrección. La resurrección no es un cambio o lo opuesto a la encarnación, es la máxima expresión de la encarnación. Por eso nosotros que esperamos un día nuestra propia resurrección, estamos esperando adquirir la misma cualidad actual del cuerpo de Cristo. Cristo es el revelador. Cristo es el revelador y nosotros tenemos esta fe no porque la podamos deducir con nuestra inteligencia, sino porque creemos en aquel que nos ha dicho estas cosas, y aquel que nos ha dicho estas cosas es Jesús. ¿Y por qué Él es el revelador? Y esto viene en conexión con por qué se encarna Dios Hijo y no Dios Padre o Dios Espíritu Santo. Acá tenemos que ver que hay una correlación entre la acción en la tierra y lo que Cristo es eternamente. Si Jesús nos ha dado a conocer al Padre invisible por medio de toda su vida humana, ha sido porque Él ya era como persona divina, como el verbo o la palabra, es decir, la expresión que el Padre se da a sí mismo en Dios. Es decir, esto se ve en Trinidad, cuando eternamente el Padre engendra al Hijo, engendra a alguien de su misma sustancia, idéntico a sí mismo en la sustancia, pero siendo una persona diferente, porque el Padre no es el Hijo. Al ser, pues, imagen divina eterna del Padre, expresión eterna del Padre en Dios mismo, servía para llegar a ser la imagen humana y expresar en términos humanos a Dios mismo. Por lo tanto, decimos hay una correlación entre lo que Jesús es eternamente y lo que ha venido a hacer terrenamente. Él es el revelador, pero también es lo revelado. Lo revelado, ¿por qué? Porque Él es la acción de Dios que salva y que nos libera. Y una presencia permanente en la iglesia. Una presencia permanente en la iglesia. Fuente de vida y de acción de los cristianos, de acción de la iglesia. Así se va de el conjunto, digamos, desde el pueblo en el Antiguo Testamento al individuo concreto, que es Cristo, pero a partir del individuo concreto se va a nuevamente el pueblo, pero de una manera diferente. Jesús
es el que nos integra en su persona. Acá sirve, por ejemplo, la parábola de la vid. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Todos nosotros nos hallamos contenidos en Cristo de alguna manera. Por eso, otra de las ideas es la idea de cuerpo. Jesús no se ha limitado, por lo tanto, a transmitir la palabra y la obra de Dios. Entrega toda su persona mediante su presencia. Y de esta manera nos indica que la encarnación de su persona divina de Hijo es un don definitivo que ha de prolongarse en todas las vidas humanas. Terminamos de esta manera la unidad 3.